Estamos aquí en nuestro programa de todas las noches a las 11 y hoy el tema que vamos a estar tocando es la periodización con pesas en el entrenamiento. Y para eso tenemos a nuestro doctor licenciado Juan José Rosselló, que nos estará explicando y hablando del tema. Cuéntanos. Gracias, buenas noches. ¿Qué es? ¿De qué se basa? Bien, se basa en cómo el cuerpo responde al estrés, cómo lidia con el estrés. Bien, se descubrió en los años 40, se hizo una publicación científica después de haberse estudiado, específicamente en el 1946, el síndrome de adaptación general, por sus siglas en inglés, GAS, G-A-S, o GAS, para que te lo puedas recordar, GAS, tú piensas en el gas. Síndrome de adaptación general, que le dice cómo lidia el cuerpo humano ante situaciones de estrés a nivel psicológico y también fisiológico, bioquímico internamente. Se descubre este sistema que lleva varias fases. Ahí podemos ver en pantalla cómo empiezan esas fases cuando nos enfrentamos a un nuevo estrés. El ejercicio físico es una forma de estrés, lo que pasa es que es positivo si se aplica correctamente. Es un estrés positivo que causa reacciones positivas en el cuerpo, pero también funciona a nivel psicológico. Lo primero que el cuerpo empieza es a defenderse. Hay un nivel de resistencia, que es la fase 1 normal, incluso psicológico, es como estar en negación. Tú no quieres aceptar algo, también pasa a nivel metabólico. Inicias a entrenar, el cuerpo reacciona, elevando una serie de parámetros bioquímicos, catecolaminas, cortisol, adrenalina y demás, para irse adaptando a ese nuevo estrés que tú le estás imponiendo, en este caso el ejercicio físico. Bien, entonces, luego entra la señal o reacción de alarma. Él se está sintiendo atacado. Eso nos quedó en el sistema nervioso desde nuestros antepasados. Esa es la famosa reacción de huye o defiéndete. Entonces tú inicias una serie de pasos metabólicos para defenderte de ese estrés. Entre ellos, la malentendida hormona cortisol, que le dicen la hormona del estrés, pero eso no es correcto, es la hormona que nos ayuda a lidiar con el estrés, que es muy diferente. El cortisol se eleva para evitar que el estrés te mate, es lo contrario, es un protector. Es una hormona homeostática. Homeostasis en bioquímica significa que te ayuda a recuperar el balance, el equilibrio. Ahora bien, si tú entras en una elevación crónica, o sea, constante de cortisol, ese es el problema. Pero en el síndrome de adaptación general no es lo que pasa si tú lo haces bien. Tú lo que sientes es una elevación aguda de cortisol, o sea, momentánea. Y eso provoca que el cuerpo tenga resistencia ante ese estrés que le estás imponiendo, que repito, en este caso es el entrenamiento con pesas. Puede ser también el aeróbico, pero estamos enfocados hoy en pesas. Luego entras a la otra fase, si continúas por mucho tiempo sometiéndolo a ese mismo estrés de agotamiento, que también se le llama la sobrefatiga o el sobreentrenamiento momentáneo, que es cuando es con pesas o cardiovasculares, que es donde te pasas de entrenamiento. En esta fase tú lo puedes usar a tu favor, si lo haces bien, como vamos a conocer hoy, o puede actuar en tu contra. A tu favor cuando es momentáneo y tú te recuperas, que tú caes a otra fase que se conoce como sobrecompensación, que es que tu cuerpo queda mejor que como inició. Por ejemplo, si trabajaste fuerza, vas a rebotar más fuerte, es como el efecto rebote en el peso, pero aquí es en el físico. Si trabajaste, fue un proceso de resistencia cardiovascular, vas a tener más. Y si trabajaste hipertrofia muscular, aumento de la masa muscular, vas a terminar con más músculo, si lo haces bien. Si no lo haces bien, entonces lo que vas a caer en el estado de sobreentrenamiento y esa curvatura va a seguir hacia abajo todo el tiempo. Y se te van a empezar a inflamar las articulaciones, vas a perder masa muscular, vas a acumular grasa, te vas a sentir psicológicamente estresado, se te va a quitar el deseo de entrenar, e incluso psicológicamente empiezas a decir, ay, tengo que entrenar.
En vez de quiero ir a entrenar, o sea, cambia la actitud ante el entrenamiento, pierdes el desenfoque entrenando. Entonces son todos síntomas de sobreentrenamiento. Se te eleva la presión arterial, pero para eso obviamente tienes que tomártela. Si te haces análisis bioquímicos, los parámetros inflamatorios como la PCR, la LDH, la CK, etcétera, salen muy elevados. Entonces ahí no hay un buen proceso, te estancas. La gente se frustra porque está entrenando durísimo, constante, siendo disciplinado y no ve una respuesta. Entonces hay que tener cuidado con esto y aprender. Por eso es que existe la periodización del entrenamiento, para sacarle provecho a ese síndrome de adaptación general, para que actúe a tu favor. Y tocando este punto, ¿cuáles son los parámetros que nosotros debemos de controlar a la hora de tomar este tipo de entrenamiento? Sí, fíjate que la ciencia ha creado toda una rueda de los parámetros que hay que controlar, monitorear cuando entrenas para que tengas un buen resultado. Entonces son 8 puntos de esa rueda que la gente ni siquiera los controla. Lo primero es, ¿cuánto va a durar la sesión de entrenamiento que tú vas a realizar? Fíjate que la gente va a improvisar al gimnasio, ni siquiera sabe, voy a hacer 1 hora de ejercicio hoy, 30, 2 horas. No, eso hay que monitorearlo porque el tiempo que dure tu sesión de ejercicio tiene ciertos estímulos bioquímicos en ti, que se conoce como mecanotraducción. Un mensaje mecánico externo, o sea, levantar pesas, que se vuelve un mensaje bioquímico interno. O sea, no es lo mismo lo que va a provocar en tu cuerpo un entrenamiento de 2 horas que uno de 45 minutos, que uno de 60 minutos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir cuánto es el tiempo que debo entrenar para un buen resultado bioquímico interno, para lograr lo que yo quiero. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Que de 45 a 60 minutos de pesas tú no requieres más. Si duras más, estás haciendo algo malo. Luego viene el parámetro número 2. ¿Qué tan frecuente vas a entrenar en el gimnasio? 3 veces a la semana, 4, 5, 6. Eso es relativo. ¿Relativo con qué? Primero, el tiempo que tenga disponible para no fallar en el gimnasio. O sea, yo sé que puedo ir sin fallar 3 veces a la semana, o 4, 5. Segundo, ¿qué cantidad de ejercicios tú haces en una sesión? No es lo mismo la persona que hace 4 o 5 ejercicios, de 4 series cada uno, al que hace 2 a 3 ejercicios, de 2 a 3 series cada uno. Mientras menos volumen de entrenamiento tú haces por sesión, más frecuente tú puedes entrenar y viceversa. Eso hay que monitorearlo también. El tercer punto es, ¿qué tan frecuente tú vas a entrenar cada parte de tu cuerpo? Digamos, por ejemplo, la mujer que se preocupa mucho por el glúteo. ¿Cuántas veces a la semana tú pretendes entrenar el glúteo en el gimnasio? ¿Y cuál es la frecuencia ideal? 1 vez, 2 veces, 3, 4. Esto también se ha estudiado. Sabemos que la mujer se recupera mucho más rápido que el hombre de los entrenamientos. Y además sabemos que el glúteo, en el caso del ejemplo del glúteo que estamos poniendo, es un músculo que tiene muchas células de resistencia que se oponen a la fatiga, que se regenera rápido. O sea que en el caso del glúteo puede ser estimulado o entrenado quizás todos los días, pero por un periodo quizás de 2 semanas. Sí, exacto. Eso es lo bueno de periodizar. ¿Tú puedes entrenar el glúteo todos los días? Sí, pero controlando el volumen de entrenamiento por sesión. O sea, no vayas de lunes a sábado a hacer 20 series de 5 ejercicios para el glúteo, porque entonces te vas a sobreentrenar. Ahora, si tú vas de lunes a sábado y divides esas 20 series en 6 días, el estímulo es diario, pero controlado. Por ejemplo, lunes 3 series o 4, el martes 3 series o 4, el miércoles 3 series y se van acumulando, son acumulativas. Muy diferente hacer 20 diarias, porque van a ser una inmensidad al final de la semana y no vas a responder. Entiendo. Entonces, eso tampoco la gente la tiene en cuenta. ¿Cuántas veces a la semana voy a entrenar cada músculo? Andan perdidos, no saben. Entonces tú me dices, pero a nivel general, porque me pusiste el ejemplo del glúteo, yo no soy experto en esto, dame un promedio. ¿Cada qué tiempo debo entrenar cada músculo? Con 2 veces a la semana que trabajes cada músculo, vas bien. Es una de las reglas de oro, puedes entrenar más o menos, pero ya especializándote. 2 veces a la semana, cada grupo muscular. Seguimos en la rueda. Entonces ya tenemos 3 puntos que la gente no suele monitorear ni prestarle atención. El punto número 4 es la selección de ejercicios y cómo tú vas a entrenar con ese ejercicio, cómo te vas a desempeñar en él. La gente va también a improvisar al gimnasio. Por ejemplo, dice, ok, yo le voy a dar pierna hoy, pero no lleva ni siquiera en su mente cuáles ejercicios va a seleccionar y por qué. Cuál es superior en el estímulo al otro, para que su tiempo en el gimnasio
valga la pena, sacarle el máximo provecho. Y también le rinde el tiempo. Claro, en qué rango de repeticiones vas a realizar cada uno de esos ejercicios. Porque dependiendo del rango de repeticiones que tú hagas, vas a estimular en mayor o menor medida ciertas células en tus músculos. Entonces, si por ejemplo voy a hacer pierna y tengo dos opciones, sentadilla libre o leg extension, extensión de pierna, para trabajar el cuádriceps, ¿cuál es superior? La sentadilla libre es mejor. Hay una demanda más alta de energía en tu cuerpo y hay una mayor respuesta. Siempre la pesa libre, o sea, barras, mancuernas, es superior dando resultados que las máquinas. Cuando tú quieres desarrollar masa muscular y fuerza, me refiero. Interesante. No es que las máquinas son inferiores, es que, ve que no sirven, perdón, es que son inferiores a las pesas libres. Y la gente va al gimnasio siempre a buscar la comodidad. Si tienes que hacer, por ejemplo, una sentadilla con la barra y tú ves el leg press, La máquina. tú dejas la sentadilla y te vas para la maquinita. Ah, pero eso es muy buen dato y también muy buen punto. Claro. Porque al tú agarrar una máquina, pues te sientes más cómodo, pero ya estás acotando y estás dejando como buen dato que es mejor hacerlo libre, quizás al comienzo, para que vayas agarrando fuerza y estímulo a tu músculo. Y no solamente eso, la gente dice, pero el músculo lo que sabe que está siendo estimulado, y es verdad, tú le estás estimulando como quiere en la máquina, pero la máquina hay una menor conexión neuromuscular. La conexión de tu cerebro-músculo es menor, la concentración es menor, el estímulo es menor, la contracción es menos fuerte, etc. Entonces, ¿te da resultados? Sí, pero menor. Entonces, cuando tú vas a seleccionar los ejercicios para entrenar, siempre selecciona desde el superior al inferior, ¿entiendes? Entonces, los superiores, los que te permitan moverte lo más posible a través del espacio, libre, tú, como tú te mueves natural. Entiendo. Entonces, pesas libres, barras, mancuernas, entre el peso de tu cuerpo, push-ups, dominadas, o sea, lo que le decimos pechada, lo que decimos barra, que está moviendo todo tu cuerpo. Entonces, luego de ahí, por lo menos el 80% de tu entrenamiento debe ser basado en pesas libres. Luego de ahí es que tú agregas las máquinas. Y las máquinas antiguas, entre comillas, o sea, las que siempre han existido, que se llaman lineales, son superiores a las modernas avanzadas, llamadas no lineales. Tú dirás, ¿por qué? Por lo mismo, la conexión neuromuscular es más fuerte, en todo el rango del movimiento tienes que trabajar más, es más incómoda. De hecho, por eso la gente prefiere las máquinas modernas, porque es más cómoda. Pero ¿cómo se llama el entrenamiento en inglés? Workout. O sea, literalmente trabajar. Tú vas al gimnasio a trabajar, no a acomodarte. Entonces después te quejas que tienes pocos resultados. Entonces, los ejercicios en polea también son superiores a las máquinas modernas. O sea, que tienen cable de polea. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que equilibrar. Por ejemplo, si vas a hacer espalda, tienes que fijarte que no te estás moviendo. Tambaleando. Tambaleando. Cada vez que tú tienes que ejercer un equilibrio para equilibrar el ejercicio, los músculos trabajan más. Y todo esto regido por la ruedita que se Esa estaba rueda que presentando. vemos ahí. Pasamos al otro parámetro. Fíjate que nadie controla esto y inmediatamente empieza a decir, ¿cuáles son los trucos? Dame los venenos para yo ponerme, para responder y que tú no me quedas los trucos. No, lo que pasa es que tú ni siquiera te estás enfocando en la base, en lo básico. Tú controlas correctamente tu entrenamiento. Antes de pensar en los venenos, entre comillas, en los suplementos y demás. ¿Tú controlas tu dieta? No. Entonces vamos al quinto parámetro. La velocidad de la repetición, que se conoce como el tempo. Piensa en la música. Cuando tú llevas un ritmo, por ejemplo, de 4x4, 1, 2, 3, 4, tú necesitas cierto ritmo en la repetición. Entrenando también. Tú dirás, ¿pero por qué? Para someter al músculo a un tiempo X bajo tensión. No es lo mismo el que hace una repetición rapidísimo, va a durar menos segundos el músculo sometido a tensión, que el que lo hace súper lento va a durar más segundos. Ahora esto tiene un promedio, un intermedio. Si haces cada repetición demasiado lento, pierdes estímulo y la articulación sufre más. Bien, o sea, todo el rango de la repetición. Si la haces demasiado rápido, entonces también pierdes estímulo y utilizas el momento, la inercia, o sea, el impulso para hacer el movimiento en vez del músculo. Entonces pierdes rango de recorrido y pierdes estímulo. Entonces tienes que buscar un intermedio. ¿Cuál es ese intermedio? Promedio, porque todo esto varía, estamos hablando hoy de promedios. Según la ciencia, bueno, la parte positiva del ejercicio, ¿qué significa eso? La parte concéntrica, para que te sirva de punto de referencia en cada ejercicio.
Cuando el movimiento tú lo estás haciendo en contra de la gravedad. Esa se llama la parte positiva del movimiento. Cuando vas en contra de la gravedad, digamos que estoy haciendo una sentadilla y voy a subir en la sentadilla, esa es la parte positiva del movimiento, que estoy haciendo la fuerza en contra de la gravedad, en mi centro de gravedad que está en el piso. Se llama la fase concéntrica. En esa fase debes concentrarte en hacerla lo más rápido posible, se conoce como movimiento explosivo, pero sin perder la forma correcta del ejercicio. Cuando vas en contra de la gravedad. Cuando vas en contra de la gravedad. Repito, en esa parte de la repetición, lo más rápido que puedas, sin perder el control del ejercicio. Obviamente el peso y la gravedad te va a frenar, pero tú haces el esfuerzo y ese impulso crea una contracción fuerte del músculo. Luego viene la fase isométrica, o sea, donde estás totalmente detenido con el peso encima. ¿Qué tiempo duras? Que hay gente que sube y tú ves que empieza a descansar y a tomar aire. Y dura varios segundos para realizar la siguiente repetición. Eso está mal. No dures más de 1 o 2 segundos. En la parte isométrica, que es cuando no te mueves, que solamente estás sosteniendo la fuerza. Como si cargaras un objeto y lo dejaras así. Eso se llama isométrica o estática. Entonces subes, te toma 1 o 2 segundos subir. Tómate 1 segundo para volver a bajar. O si no, baja o modera el peso. Sí, o quita peso, pero no estés durando tantos segundos para volver a la otra repetición. Ya cuando, volviendo al ejemplo de la sentadilla, cuando voy hacia abajo, a favor de la gravedad, se llama la parte excéntrica del movimiento, o negativa. O sea, en este caso, voy controlando el peso, perdón, para que no caiga, bajando hacia la gravedad. En esta parte es donde más se estimula el músculo, en toda la repetición. Y es la parte donde la gente descuida. Y de hecho, todos somos más fuertes en esa parte. Tú puedes bajar más peso del que puedes subir. Entonces aquí hay que hacerlo un poquito más lento que la parte positiva para aprovechar ese estímulo extra. Si la parte positiva te dura 1 o 2 segundos, la parte negativa debe durarte de 3 a 4 segundos. Hay una técnica que se llama el super slow, super lento, donde te manda a durar 10 segundos bajando ahí. Pero eso es muy exagerado y es para usarse de vez en cuando, no todo el tiempo. Y todo esto tiene que alternarse también, o sea, no siempre tienes que hacer lo mismo. No. Es decir, quizás en un entrenamiento lo haces un poco más lento, en otro un poco más rápido, pero siempre alternándolo, ¿no? Y siempre respetando esa rueda y esos parámetros. Entonces tú lo tienes que ir controlando en un diario de entrenamiento, ya sea físico o digital. Hay muchísimos en internet de forma gratuita que tú lo puedes bajar hasta que te salga natural, ya esté muy interiorizado en ti. Entiendo. Pasamos al otro punto de la rueda. Entonces, luego viene el asunto de qué volumen de entrenamiento e intensidad yo voy a utilizar en mi programa por sesión. ¿Qué es el volumen en este caso? Y la intensidad, el total de peso y de ejercicios y repeticiones que yo hago por sesión. Vuelvo al ejemplo de ahorita. Si yo hago un alto volumen de ejercicios en una sola sesión, 30 series, manejo en total 3.000 libras sumando todos los ejercicios, muy pesado, de 6 a 8 repeticiones, y no descanso, voy todos los días al gimnasio, entonces yo puedo caer en el sobreentrenamiento, porque estoy exagerando. Entonces, a mayor volumen por sesión, mayor volumen de ejercicios y series por sesión, debo entrenar menos frecuente ese músculo. A menor volumen por sesión, puedo entrenarlo más frecuente. Pongo el ejemplo con el glúteo. Digamos que por sesión yo hice 25 series para el glúteo en un solo día, de 6 a 12 repeticiones, y utilicé muchísimo peso. Yo no voy a poder entrenar el glúteo al otro día. Claro, fue demasiado trabajo, el volumen es muy alto, voy a tener que darles más días de descanso. Ahora bien, si yo, por otro lado, hice 5 series para el glúteo, no importa lo pesado que fue, yo puedo volverlo a entrenar al otro día porque controlé el volumen total de ejercicio. ¿Ves lo relativo que es? Pero todo está conectado. Entonces, pasamos al otro parámetro, el número 7. El peso, qué tan pesado o no voy a entrenar, y el rango de repeticiones. La gente se preocupa mucho por ese punto, siempre es lo primero que preguntan. ¿Con qué Claro. peso lo hago? ¿Con qué peso lo hago? Exactamente. Pero tú no sabes qué tan fuerte tú eres en cada uno de los ejercicios. Sobre todo si eres novato, tú no tienes ni idea. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Utilizar un rango límite de repeticiones que te va a indicar a ti, a cada persona, cuáles son las que tú tienes que hacer. Digamos que yo te digo, bueno, Caterina, vamos a trabajar pesado, vamos a trabajar el rango de tensión mecánica, que es entrenar pesado, y tensión muscular, que es entrenar pesado, pero un poquito menos pesado. Entonces, todas las repeticiones las vamos a hacer
con un mínimo de 6 repeticiones por ejercicio y un máximo de 12. Yo te puse un rango. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Ok, no puedo bajar de 6 por ejercicio, ni puedo pasar de 12. Eso te va a indicar el peso que vas a utilizar en cada ejercicio. Vas a tener que utilizar un peso que te permita mínimo llegar a la 6ª repetición. Ese va a ser lo tan pesado que sea. Y si pasas de la repetición número 12, está muy ligero el peso, tienes que agregar peso. De eso sirve el rango de repetición para saber qué pesos vas a utilizar en cada ejercicio. Y todo esto, pues por supuesto, alternándolo, porque tampoco te puedes quedar como quien dice constantemente en ese tipo de entrenamiento. No, porque dejas de responder. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos al último parámetro, al número 8, que también nadie monitorea, y ahí es donde más se mete la pata. El rango de descanso entre series. ¿Cuántos segundos descansas entre cada serie? ¿Qué hace la gente en el gimnasio? Hace una serie, se va a tirarse fotos, a grabar un video de TikTok, va al baño, se pone a hablar con la amiga, va a enamorarse con alguien en el medio del entrenamiento. Y después dice, yo entreno durísimo y yo no respondo. No, porque estás descuidando uno de los principales parámetros, que tiene que ver directamente con la bioenergética, o sea, con el sistema de energía que estás utilizando en tu entrenamiento, que va a causar un estímulo específico, ya sea aeróbico, de ATP o que sea de ácido láctico, y eso provoca reacciones específicas en tu cuerpo. Además, el músculo se enfría y para colmo pierdes la conexión neuromuscular. Eso es como si en el medio de una serie pesada yo fuera y te hiciera reír, se te va toda la fuerza. Porque la conexión neuromuscular te la distrae hacia otra cosa. Pierdes la fuerza automáticamente. O sea, eso es como agarrar el teléfono también. Estoy en mi entrenamiento y de repente agarro mi teléfono. Y empiezas a poner música y cuando vienes a tú descansar de 5 minutos entre una serie. Te desconectaste completamente. Y el entrenamiento se vuelve mediocre así. Entonces tú tienes que tener un rango de descanso entre series. Eso se monitorea. Ok, esta semana yo voy a descansar 90 segundos entre series, por ejemplo. Y pones el cronómetro. Aunque luego te sale natural. Es como el músico que se aprende el tempo de memoria. El sale natural, no tiene que estar contando. Ok, esta semana es 90 segundos entre series. Para trabajar estrés metabólico, por ejemplo. La resistencia. La semana que viene voy a descansar 120 segundos entre series. Me voy a concentrar más en la hipertrofia, en la masa muscular, crecer el músculo. Y la tercera semana voy a descansar 2 minutos entre series, 3, 4, para trabajar específicamente la fuerza. Pero eso es tu rango de descanso entre series, que te va a provocar una reacción específica y tienes también que monitorearla. Si tú te sientes estancado en el entrenamiento y no monitoreas esa rueda, ahí está el primer culpable. Búscalo allí, no lo busques en los venenos. Hay que aprender primero a entrenar bajo el método científico. La ciencia está en todo. Y también, bueno, es importante quizás un coach que también te puede dirigir a lo correcto, que es correcto realmente para tu cuerpo, para tu organismo. Y bueno, tenemos que ir a una pausa y de inmediato regresamos. Continuamos aquí en nuestro programa de Ciencia Mente. Y bueno, anteriormente estábamos hablando de cómo componemos los entrenamientos, pero en este bloque vamos a hablar de algo muy diferente que también está compenetrado, que es el sistema bioenergético. Sí, como mencioné en el punto 8, la importancia del sistema bioenergético en el entrenamiento te va a mandar hacia un lado u otro. Hay una zona óptima de entrenamiento. Como un Explícame equilibrio. Un poquito de qué trata, de qué se basa, como qué podemos relación ver en la también figura tiene. 1, se puede dar cuenta ahí, hay una zona óptima que va desde el sobreentrenamiento crónico, en el pico de la pirámide, hasta la zona subóptima, que es el nivel más bajo de energía. El cuerpo humano, siguiendo por cierto las leyes universales, le gusta el estado más bajo de energía. Siempre va a apuntar para allá, lo va a buscar. Y con el entrenamiento tú le estás obligando a no estar en ese estado. Entonces hay que trabajar a favor de él. Bien, el cuerpo por lo general está en un equilibrio. Lo que mencionaba ahorita se llama homeostasis.
que está usando los tres tipos de energía más o menos igual, cuando está en equilibrio. Aquí estamos hablando de una persona que no está entrenando, está sedentario. Como vemos ahí, tenemos en el pico el ATP, PC, que es el adenosintrifosfato, la moneda de energía de nuestro cuerpo, y el sistema de fosfocreatina. La creatina se convierte en ATP en el cuerpo. Tenemos el sistema de energía aeróbico, que necesita del oxígeno para extraer la energía de las moléculas. El ATP no necesita del oxígeno para extraer la energía de las moléculas, esa es la diferencia. Y el otro sistema de energía que tenemos es el ácido láctico o el lactato, que lo podemos utilizar también como fuente de energía. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres lograr con tu cuerpo, tú necesitas manipular esos estados energéticos. Entonces, puede ser que tú, entrenando en un estado, te impulses, rompas la homeostasis y te impulses y te vayas hacia un solo, al extremo de un solo. Por ejemplo, en la figura 2, podemos ver en la 2.2, cómo tú te puedes ir al estado aeróbico totalmente. Si tú te mantienes en el estado aeróbico totalmente, no puedes esperar ganar masa muscular. Y si ganas va a ser muy poquita cosa. ¿Qué significa eso con las pesas? Que si yo, por ejemplo, me pongo a utilizar pesos extremadamente ligeros, casi nada de peso, y no hago ningún descanso entre series, quiero todo el tiempo hacerlo todo rápido, rápido, corriendo, eso es ya cardiovascular. Entonces no puedes pretender generar mucha hipertrofia con ese estado de energía. Si nos vamos a la figura 2.3, vemos el otro caso de la persona que sí descansa entre series, pero descansa no lo suficiente. Entonces empieza a sentir la famosa quemazón, el ardor entrenando, que todos los hemos sentido. Y piensa que eso es lo óptimo, que estás trabajando la masa muscular de manera óptima porque te está ardiendo, sientes esa quemazón. No, ese ardor viene porque empieza a liberar ácido láctico, la ruptura de las moléculas para obtener glucosa para poder continuar haciendo el movimiento. Pero te estás perdiendo ahí del sistema de ATP y de aeróbico. No estás mejorando tu sistema cardiovascular, ni estás mejorando tu sistema de ATP que genera fuerza y poder. Entonces, por otro lado está el que solamente le importa y se enfoca. Yo solamente quiero ser fuerte, yo solamente quiero poder, a mí no me interesa el sistema cardiovascular, etcétera. Y se va al otro extremo de la pirámide, a la figura 2.4, y se va hacia el ATP nada más. Entonces, esa persona lo único que tiene es mucha fuerza bruta. No tiene buena resistencia, no tiene un buen sistema cardiovascular, no tiene una buena tolerancia al dolor porque no trabaja el rango del ácido láctico. Por tanto, no trabaja todas las células musculares como debe, solo algunas mucho y otras muy poquito. Esa persona no está fitness realmente, aunque se vea grande y musculoso. No lo está. Qué interesante como todo entonces se interconecta. Entonces, el rango ideal es navegar, moverte en sí una zona. En el caso de las pesas, que es la figura 2.5, moverte, que es donde crece la masa muscular. Fíjate, que se mueve hacia el ácido láctico, luego se mueve hacia el ATP, pero siempre empujando un poquito hacia el aeróbico. ¿Y qué va a terminar? Que tú te mantengas ahí, en ese rango ideal, en ese campo ideal de crecimiento muscular. Controlar esa rueda de los 8 puntos, incluyendo el tiempo de descanso entre series, que la gente no lo toma en consideración. Deja el TikTok y lo demás, y los videitos para cuando tú acabes de entrenar y antes de. Durante el entrenamiento, concéntrate para que obtengas un resultado óptimo. Y puedes estar también conectado con tu cuerpo y enviarle el mensaje de lo que realmente quieres hacer. Y bueno, aquí culmina esta sesión. Ahora vamos a la sesión del libro de la noche, que en este caso traemos el libro Imperdible. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, precisamente un libro escrito por el doctor Mel Siep, que es un tipo genial. Mírenlo aquí, el superentrenamiento, conjuntamente con el doctor Yuri, que tiene un apellido, me parece que es ruso, un poquito complicado, pero ahí lo tienen en pantalla. Ese libro del superentrenamiento es un clásico y te explica todo eso a profundidad que yo estoy hablando aquí, de la periodización del entrenamiento, los por qué, los contras, cómo ejecutar una buena periodización, qué es una periodización lineal, qué es una periodización no lineal. Y también involucra el sistema bioenergético, que es lo que estábamos hablando. También lo hablando. menciona ahí, obviamente no tan simplificado, sino ampliado y con muchos tecnicismos, pero también él trata de hacerlo de una manera que todo el mundo lo pueda entender, pero el que quiere profundizar en cómo realizar un buen programa de entrenamiento para resultados óptimos, no debe perderse ese libro, el superentrenamiento, incluso también por razones culturales e históricas. La diferencia entre un
atleta élite con buena genética para su deporte y una persona que tiene buena genética para el deporte es qué bien asesorado esté, qué tanto sepa de esto, de cómo es correctamente entrenar. Por ejemplo, aquí en República Dominicana y los latinos en general tienen muy buena genética para los deportes, muy buena, tienen buena tendencia deportiva, pero hay una gran mayoría que está muy mal asesorado. De hecho, desconocen totalmente sobre la periodización del entrenamiento, el sistema de adaptación general. O sea, que llegan tan lejos, son héroes, porque llegan lejísimo haciendo lo que pueden, mal asesorados. Mientras que van, no es justo porque están compitiendo con atletas con programas avanzados basados en ciencia como este de la periodización del entrenamiento. No, y no solo eso también, sino que a veces queremos tener el cuerpo de un modelo en específico, pero la genética es donde interfiere realmente. Que hagas lo que hagas, tú no vas a estar igual a esa persona porque tu genética es completamente distinta a la de tu modelo a seguir. Así, ese es otro buen punto. Tu modelo a seguir no tiene tu físico, eso es muy buena observación. Te puede servir de motivación, de estímulo, pero desde que tú dices, yo quiero el físico de ella, y le enseñan una foto, que eso pasa mucho en consulta, mire doc, yo quiero el físico de ella. No, tú no puedes tener el físico de ella, porque tendrías que tener exactamente sus genes, mínimo ser hermana gemela de ella, o hermano gemelo. Entonces tú tienes que utilizarlo como fuente de motivación para obtener el mejor físico que tú puedes tener. La forma de tus músculos es imposible cambiarla. Eso se nace, eso es genético. Tú lo que puedes es aumentar el tamaño de ese músculo o reducirlo. Y eso da la impresión de que cambió de forma. Pero no, simplemente hubo hipertrofia, crecimiento, o atrofia, que perdió tamaño. Entonces sí, es muy buena observación. Motívate con tus ídolos, con tus atletas, pero no quieras tener el físico de ellos, pues es imposible. Tendrías que nacer de sus padres y ser gemelo de esa persona. Y quién sabe, a lo mejor cuando tú alcanzas tu máxima forma física, te guste más tu físico que el de la persona que tú querías emular. Entonces, Juan, para cerrar un poco lo que es este tema del sistema bioenergético y terminando de aclarar, entonces si quieres sacar masa muscular, si quieres aumentar tus músculos, no te puedes inclinar del todo a la parte aeróbica. No. Y de lo contrario, de ser así, pues tienes que alternar los ejercicios para ir estimulando cada parte de tu cuerpo y así lograr la meta que quieres. Y fíjate, si tú dices, no, a mí no me interesa la resistencia cardiovascular, el aeróbico, lo que me interesa es la hipertrofia, las pesas. Bueno, no enfocarte en tu resistencia cardiovascular te va a afectar directamente el entrenamiento de pesas, porque te vas a quedar sin aliento, no te va a dar energía para hacer las series lo verdaderamente intensas para generar estímulo. Te quedas sin aliento y tienes que detener la serie. No porque el músculo se cansó, el músculo tiene fuerza todavía, sino tu sistema cardiovascular no movió el oxígeno con la eficiencia que tú quieres. Entonces, tener un buen sistema cardiovascular te permite entrenar mucho más pesado y mucho más intenso y recuperarte más rápido. Bien, eso es lo que es Star Fitness. Tú no haces nada con, por ejemplo, ser súper fuerte, cargar un galón, un botellón de agua con una mano, subirlo 2 o 3 escalones y quedarte sin aliento. Con la lengua afuera, no aguanto, salga. El botellón no te pesa nada, pero tú no puedes caminar una larga distancia con él. O sea, eso te perjudica no solamente en la vida diaria, sino durante el entrenamiento que te gusta, la fuerza y el poder. O sea, que hay que buscar un equilibrio entre todos los sistemas. Muy buena aclaratoria. Y bueno, de inmediato tenemos que ir a una pausa y regresamos aquí en el programa Cienciamente. Continuamos aquí en el programa de Cienciamente y ahora vamos a abordar un tema también muy importante y es la zona óptima de entrenamiento. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? El cuerpo es dinámico, no estático, o sea que siempre está cambiando, está fluctuando y hay que aprovechar esa propiedad para que no estancarte en el entrenamiento. El entrenamiento siempre va a provocar un estancamiento. ¿Cuál es la diferencia de cuando lo haces con la periodización del entrenamiento? Que esos estancamientos van a ser menos frecuentes y vas a salir más rápido de esas fases. No es que no van a llegar, llega. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a cada estrés que tú le impones. Digamos, por ejemplo, que tú empiezas un trabajo nuevo. Ese trabajo nuevo es muy demandante, tú no estás acostumbrado.
El trabajo es de 12 horas diarias y digamos que es un trabajo físico, cargando cosas. La primera 1, 2, 3 semanas, tú vas a estar muerto. Tú vas a sentir que no puedes con tu vida, porque es un estrés nuevo, mientras el cuerpo se adapta. Después ya al mes, ya tú trabajas tus 12 horas sin problema, haces toda tu carga de trabajo física. Pasas por un proceso de adaptación. Exacto. Luego ya no sientes ese estrés, ese cansancio. Quizás entra un compañero nuevo tuyo y te dice a la semana, guay, ¿cómo tú aguantas el trabajo? Yo no aguanto, yo estoy muerto, yo estoy explotado. Bueno, yo pasé por la fase que pasaste tú, yo estoy adaptado. Entonces el cuerpo siempre va a adaptarse. En el caso del entrenamiento se va a adaptar construyendo más masa muscular o fuerza o las dos cosas y ya se quedó ahí. Bueno, incluso ahí lo tenemos en pantalla. Exacto, se estancó. ¿Qué tengo que hacer? Buscar, provocar otra readaptación, obligarlo a querer cambiar otra vez. Entonces, ahí vemos en pantalla que el rango óptimo, la zona óptima de entrenamiento es la zona gris. Y vamos a explicar qué estamos viendo ahí. Como le dije al inicio, el cuerpo siempre busca el estado mínimo de energía. Gastar la mínima energía posible. Porque busca protegerte. Busca protegerse y preservar la energía porque sin energía te mueres. Bien, entonces aquí arriba tenemos el sobreentrenamiento crónico, que no debemos caer ahí, es peligroso. Si caemos ahí, repito, no hay respuesta al entrenamiento. Te estancas, pierdes masa muscular, ganas grasa, se te quita el deseo de entrenar, te pones irritable, problemas para conciliar el sueño. A la mujer suele darle muchísima hambre, al hombre lo que hace es que se le quita el apetito. Wow. Comienza, entonces cae en un estado que no debes estar, no debes procurar llegar ahí. Abajo de ese estado está el sobreentrenamiento agudo. Ese sí te interesa llegar momentáneamente, pero salirte inmediatamente de él. ¿Por qué? Porque lo que decía al inicio, vas a provocar luego de una sobrecompensación, una respuesta positiva. Te vas a adaptar a ese estrés, construyendo más masa muscular y fuerza. O si estás haciendo cardiovascular, más resistencia cardiovascular, depende de cuál sea tu meta. ¿Cuál es la zona óptima de entrenamiento? La llamada hiperzona e hipozona. Es donde menos te estancas. Ahí es que tienes que procurar estar siempre. Y tú dirás, ¿cómo me mantengo en esa zona? Vuelvo y repito, haciendo una periodización de entrenamiento correcta. Si no lo haces, puedes caer en la zona subóptima. O si lo haces mucho tiempo, o sea, llevar el mismo programa de entrenamiento mucho tiempo sin cambiarlo, porque te gusta, porque te acomodaste, eso es lo tuyo. No me gusta, no quiero probar nada nuevo. Bueno, pues te vas a salir de la zona óptima de entrenamiento, te vas a adaptar, vas a caer en el estado mínimo de energía, que es la zona subóptima. Ahí no hay más masa muscular que buscar, ahí no hay más fuerza, ahí no hay más pérdida de grasa. Ahí lo que hay es salud. Mientras tú estés entrenando, pues estás en salud. En el sobreentrenamiento crónico no hay salud. Pero no hay cambios físicos positivos. Bien, entonces, si pasamos a la segunda imagen, vemos los primeros errores que se cometen. Si yo pienso, por ejemplo, si yo empiezo a entrenar en la zona óptima y no hago una periodización, lo hago semanas constantes, 6, 8, 12, 16, y me niego a periodizar, a bajar el ritmo de la intensidad, entonces me salgo de la zona óptima y caigo en sobreentrenamiento crónico. Metí la pata. Pero yo entreno durísimo en el gimnasio. ¿Por qué no respondo? Estás exagerando, no estás periodizando, reduciendo el estímulo, el estrés. Hay otro error, que lo vemos en el siguiente gráfico. Estás también entrenando correctamente. Estás ahí en la hiperzona, en la hipozona, y de repente decidiste que no vas a entrenar tan intenso. Porque tienes miedo al sobreentrenamiento, que también pasa mucho. Yo leí sobre el sobreentrenamiento y no quiero ir a pasarme, porque después entonces no respondo. Entonces caen del otro lado. O entrenas demasiado fuerte, pasas al sobreentrenamiento crónico que veíamos en el gráfico anterior, y después continúas y te niegas a recuperarte. El cuerpo va a caer en el estado mínimo de energía otra vez, en el estado subóptimo, y se va a quedar ahí adaptado a ese sobreentrenamiento, y para él va a ser su nueva normalidad. Es decir, que la zona óptima no es más que esa zona, digamos, perfecta para tu cuerpo. Exacto. En ese momento, porque es lo que estás recalcando, que tienes que irlo estimulando. O sea, no te deberías de quedar con la fuerza solamente o con las repeticiones, sino que quizás por semana alternándolo. Vamos a hablar del promedio, de qué tiempo debes hacerlo mínimo para sacar un buen resultado y no salirte de esa zona gris. Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a ver que aquí hay dos fuerzas compitiendo entre sí. Por un lado, una que te quiere llevar hacia el sobreentrenamiento crónico
y otra que te quiere llevar hacia el estado mínimo de energía, que tú no hagas nada, que estés de vago, tranquilo. Okay. Que de hecho cuando caes en sobreentrenamiento crónico, de eso es que te da deseo de no hacer nada, tú no quieres volver al gimnasio. Okay. No queremos llegar a ese estado. No va a haber respuesta al entrenamiento y lamentablemente ahí es que cae muchísima gente que va al gimnasio. Sí, e incluso cómo tú puedes hacer que una persona se enamore del dolor. Porque cuando una persona está comenzando, pues este tipo de entrenamientos, le huye al dolor. Y eso es lo primero que siente realmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para enamorarnos del dolor del principiante? Enseñarle el concepto de sobrecarga progresiva, que es un error que cometen muchos entrenadores y coaches, no todos, ojo, pero muchos. La persona que llega el primer día al gimnasio la entrena como si fuera avanzado. Lo destruye, queda totalmente dolorido, no puede ni moverse, no puede ni siquiera enjabonarse, el brazo no se le mueve, no le llega el jabón ni siquiera al hombro. ¿Y eso es bueno o es malo? No, es un exceso. Es bueno que te moleste el músculo, que te duele un poquito, es normal, pero eso es un exceso. Entonces al novato, la persona que empieza a entrenar por primera vez, hay que llevarlo de manera progresiva, con ese dolor, con la intensidad, poquito a poco, para que se vaya adaptando y sienta que esa molestia es normal, pero que no le altere su día a día. No lo dejes que no pueda ni siquiera caminar. Y después le diga, viste, entrenamos duro, así es que se entrena. El dolor no es el único indicativo de un buen entrenamiento. Como le expliqué, el ácido láctico provoca mucho ardor. Y sin embargo, no necesariamente te va a provocar la mayor hipertrofia. El ácido láctico te provoca una elevación de hormona de crecimiento humana, que es positiva, pero no es lo óptimo para hipertrofia. Entonces, siguiendo con el rango óptimo, pasamos a la próxima figura y podemos ver ahí el primer error que se comete, como tú acabas de decir. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar el entrenamiento constantemente, con fusión muscular, para no caer en ese estado. Okay. Bueno, sí y no, porque hacer eso te pone en la zona óptima, en la hiposona, pero vuelve y cae en la zona subóptima, y vuelve y cae en la zona óptima, y vuelve y cae en la zona subóptima, y al final se compensan. Lo cambias demasiado frecuente, y la gente también hace eso, lo cambia semanal, a veces antes, porque se aburre. Quiero siempre hacer algo diferente. Bueno, eso te sirve para salud, pero es un entrenamiento mediocre. Te sirve para diversión, pero es un entrenamiento mediocre. A cada sistema tienes que darle un mínimo de tiempo. ¿Cuál es ese mínimo? Si estás periodizando correctamente, por lo menos 3 semanas. Puedes llevarlo a 6 si eres un atleta intermedio, e incluso a 12 si eres un atleta avanzado. Pero no lo estés cambiando semanal, es muy aprisa. Y eso te saca de la zona. Ese es el primer error. El segundo error es, en la próxima tabla lo vamos a ver, el que te dice, espérate, ok, perfecto, yo no voy a cambiar el entrenamiento tan frecuente, pero voy a entrenar lo más fuerte que yo pueda, pero sin una programación. Simplemente vaya a entrenar durísimo cada que va al gimnasio y levanta muchísimo peso, pero no hay programación, no controla la rueda. Sí, él va a entrar en la zona óptima. Por eso es que hay gente que obtiene buenos resultados al principio, aunque no sepa entrenar. Claro. Como vemos en la flecha, va a durar un tiempo en la zona óptima, pero lo va a sacar. Va a entrar primero en sobreentrenamiento agudo y luego va a entrar en sobreentrenamiento crónico. Porque el cuerpo se adapta. Lo va a sacar de allí porque no hay una programación. Va a durar un tiempo viendo resultados. Va a decir, yo sé entrenar, yo sé lo que estoy haciendo, pero después ya no va a haber nada. Está el otro que dice, pero espérate, aprende el concepto de intensidad, que lo vamos a ver en otro gráfico. Se enamora del concepto de intensidad, quizá lo lee su atleta favorito. Intensidad de entrenamiento, esa es la clave. Yo voy a entrenar súper intenso todo el tiempo sin parar, para siempre obtener resultados. No. Tú vienes quizás de un sobreentrenamiento crónico, porque estabas exagerando, y cuando decides entrenar súper intenso, descansas más, porque eso te obliga a entrenar con menos volumen y menos frecuencia, te da más descanso, y eso te saca del sobreentrenamiento crónico. Por ese lado es positivo. O sea, dejas el volumen excesivo de ejercicio atrás, te concentras más en intensidad y empiezas a salir del sobreentrenamiento y también caes en la zona óptima por un tiempo. Y ves resultados y tú dices, yo sabía, la clave es entrenar intenso y con poca frecuencia. Mira cómo respondí otra vez, que estaba estancado. Pero resulta que vuelves y te estancas otra vez. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Porque estoy estancado de nuevo. Vuelve y caes en la zona subóptima porque no descansas del nivel de intensidad, no la sueltas. Siempre entrenas 100% intenso. Por ejemplo, los corredores de Fórmula 1. Okay. Si uno se fija en una carrera de Fórmula 1, ellos no van a toda la velocidad todo el tiempo durante la carrera. Ellos tienen zonas donde aceleran más que otras para llegar a su meta. Quizás desaceleran en cierta curva, aceleran en cierto ángulo y así mismo debe ser el entrenamiento. Tú no puedes 100% de intensidad todo el tiempo porque también te sale de la zona óptima. Yo soy el que más duro entrena, siempre.
pues prepárate que vas a dejar de responder. Claro. Entonces pasamos al otro gráfico. Ahora caemos en la zona óptima y nos mantenemos allí. Fíjate que hay fluctuaciones entre la hiposona y la hipersona, incluso a veces entra un piquito al sobreentrenamiento agudo, pero nunca llega al sobreentrenamiento crónico. La periodización de entrenamiento bien hecha te mantiene la mayor parte del tiempo en la zona óptima de entrenamiento, que es donde quieres estar. Entonces, sí, tú vas a tener respuesta positiva entrenando sin ese control, pero no va a ser la óptima, no va a ser la ideal ni con la velocidad que quieres. Bien. Entiendo. Entonces, muy interesante y muy importante realmente aclarar este punto donde todo está realmente relacionado. Y ya nuestros televidentes saben al respecto de esto y saben ya cómo armar o dirigirse a un coach que pueda pues armarle su cronograma y su estructuración. Ahora vamos a la molécula de la noche y en este vamos a presentar un producto que aparte a mí me encanta, me gusta mucho y es la creatina. ¿Qué tienes para explicarnos con respecto a este producto? La creatina, lo primero que quiero aclarar que no es creatinina. He escuchado esa confusión, incluso por médicos, especialistas y hasta en películas la he escuchado cuando la mencionan. Estoy tomando creatinina. No, la creatina no es creatinina. La creatinina es un desecho metabólico del cuerpo humano que se filtra por los riñones. Aquí estamos hablando de creatina, que es una molécula nitrogenada. Cuando digo molécula nitrogenada, me refiero a que contiene nitrógeno en su estructura, como puedes ver ahí, la N de nitrógeno, igual que las proteínas. El único alimento que nosotros consumimos que posee nitrógeno son las proteínas. ¿Por qué tiene nitrógeno? Porque la creatina es una molécula que está hecha de 3 aminoácidos, los bloques que hablamos de las proteínas. Entonces, está hecha por esos 3 aminoácidos que la forman. También mencioné el sistema bioenergético, la PC, ATP-PC, la fosfocreatina. ¿Cómo funciona la creatina en el cuerpo humano? ¿Cuáles son sus beneficios cuando yo la consumo? Primero, me aumenta la energía vía ATP, fosfocreatina. Se transforma directamente en adenosina trifosfato. Dona los fosfatos que se requieren para producir la adenosina trifosfato. O sea que tengo más energía celular. Eso es una. Directamente en la masa muscular. 2, reduce los niveles de una proteína en el cuerpo, que el cuerpo la produce de manera natural, que se llama mioestatina. Mio significa músculo, estatina estático. La proteína mioestatina controla el crecimiento muscular en el ser humano para que no crezca sin control el músculo, incluyendo el corazón. El corazón es un músculo también, o sea que tiene una función importante. Pero la creatina reduce la mioestatina no en el corazón, que es donde es peligroso, porque el corazón te crecería, sino en la masa muscular. Reduce un poquito la miostatina, facilitando el crecimiento muscular. O sea que lo facilita por 2 vías. Puede entrenar más pesado, con más peso, por la fosfocreatina, con el ATP. Y además hay un mayor estímulo y mejor porque tengo una producción reducida de miostatina. Eso es a nivel atlético de la masa muscular. Pero la creatina tiene más de 400 estudios científicos. Wow. Es uno de los suplementos más estudiados por la ciencia, por sus múltiples beneficios. Es una molécula súper interesante. Luego la ciencia descubrió que tiene protección neuronal en el cerebro. Wow. Te protege el cerebro. Luego se descubrió que te protege el sistema nervioso. Tanto así que se utiliza como suplemento por salud para evitar el Alzheimer y el Parkinson. Cosas así. ¿Y de dónde extraen la creatina? La creatina o se hace en el laboratorio con esos aminoácidos, o la carne la contiene, la carne roja y también el pescado, o se hace por fermentación, pero es básicamente una fuente animal. Nosotros la producimos también a nivel interno y el cerebro necesita mucha creatina y de hecho los niveles bajos de creatina provocan estragos a nivel neuronal en el cerebro, pero no producimos la suficiente para los efectos atléticos que estoy mencionando. Tú dirás, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a comer carne roja, entonces yo no quiero comprar el suplemento. No es el mismo porcentaje No, que tendrías necesita tu que cuerpo. comerte demasiada carne roja para llegar a los 5 gramos mínimo de dosis de creatina que se necesita para aprovechar esos beneficios. Otra cosa que se descubrió fue que esa parte de esos estudios todavía faltan, no son concluyentes, pero al parecer las personas que ya tienen el Parkinson, cuando cargan a sus células de creatina, los temblores se les calman, se les reducen. Pero repito, esos estudios todavía no son concluyentes, pero tomarla no te va a hacer ningún daño. Hay gente que dice, no, la creatina hace daño en los riñones. Falso. Se ha demostrado, incluso hay una posición
clínica abierta en internet de la Asociación de Medicina del Deporte a nivel mundial y también la de nefrología, la del asunto de los riñones, que aclara y dice que la creatina no daña el riñón, que eso es falso, eso es un mito, porque la están confundiendo con la creatinina. Otra cosa que se descubrió fue, como le digo, tiene múltiples beneficios del suplemento, es que eleva la libido en las mujeres. Oh, wow. Le da más deseo sexual cuando toman creatina. Sí, incluso a la hora de entrenar, la creatina te da como más fuerza, es como que te adormece los músculos. Y Te tú puedes recupera más entrenar. rápido, así es. Puede hacer Ok. más repeticiones, puede utilizar más peso. Así que es un suplemento de los pocos que sí tienen mucha evidencia de que funcionan y son seguros. E importante como suplementación también. Así es. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a recordarle nuestras redes sociales. Juan, indícale tus redes. @JRoselloBlanco y el teléfono del consultorio 508-2337 con el 809. Mi red social por Instagram es @kateespeval. Y también no nos olviden seguir por nuestro programa de Ciencia Mente. Y bueno, será hasta la próxima, hasta el día de mañana en un nuevo tema del día de hoy. Hasta luego. Chao.